Hola chicos, buenas tardes a todos los que no había saludado. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Seguimos avanzando en nuestro contenido. Afortunadamente, vamos a iniciar ya casi nuestras vacaciones, ¿no? Entonces, hoy, 6 de abril, es nuestra última clase antes de las vacaciones. Luego tenemos feriado este viernes. Les dejé en el Moodle un documento en el que está información acerca de cuáles son los feriados, ¿no? Entonces, para que ustedes sepan que realmente el viernes es feriado y no crean que yo me estoy inventando el feriado, ¿no? El viernes es feriado y la próxima semana también, ¿verdad? Entonces, ya regresaremos con la última parte del curso. ¿Estamos? Entonces, aprovechemos hoy nuestra última día de clase, solo que miremos el tema, ¿no? El tema es fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente. ¿Se recuerdan que en las últimas clases hemos aprendido las fuerzas magnéticas que soportan cargas que están moviéndose dentro de un campo magnético, ¿verdad? Esa fuerza magnética se genera por el movimiento que tiene la carga en el campo magnético. En la última clase vimos cómo es el comportamiento del movimiento de una carga debido a ese campo magnético, debido a esa fuerza magnética que se genera por el campo magnético. Entonces vamos a trabajar hoy la fuerza que soporta o la fuerza que se genera cuando nosotros tenemos una corriente. Entonces hoy, 6 de abril del 2022, pues trabajaremos con fuerza magnética debido a una corriente. Muy bien. Recuérdense que la corriente no es nada más que un flujo de cargas que se están moviendo en una dirección específica, debido a una diferencia de potencial. Entonces, supónganse que tenemos nosotros aquí un conductor. Voy a dibujar aquí un conductor. Y que este conductor ingresa a una zona en la que existe un campo magnético. Supónganse que tenemos aquí un campo magnético en esta dirección. Recuerden, las X significan que las líneas de campo magnético entran a la pantalla, ¿verdad? Entonces, este conductor está transportando, vamos a suponer, una corriente y a lo largo de ese conductor que se encuentra inmerso en un campo magnético P. ¿Cómo calculamos la fuerza magnética debido a la corriente que se está circulando aquí? Pues de una manera bastante sencilla. Porque nosotros sabemos que la fuerza magnética debido a una carga se calcula como carga por rapidez de la partícula por el campo magnético por el seno del ángulo formado entre la velocidad y el campo magnético. A ver, supónganse que nosotros tenemos este conductor también, me había olvidado aquí, que tiene una longitud L. ¿Estamos? Por lo tanto, si yo modifico un poquito la ecuación, aquí yo tendría que la fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad. La velocidad de las cargas en el conductor pues estarían dadas por la longitud del cable dividido por el tiempo que tarda en moverse, ¿no? Multiplicado por el campo por el seno del ángulo. Si reacomodamos esta expresión, yo puedo darme cuenta que aquí tendría carga dividido tiempo. Y carga dividido tiempo, es decir, la carga que está circulando ahí a través del tiempo, no es nada más que la corriente que está circulando en el cable. Por lo tanto, la fuerza magnética la podemos definir como la corriente por la longitud, por el campo, por el seno del ángulo. Ojo, porque aquí va a pasar algo. Resulta que la longitud, que la longitud se originó del vector velocidad. Esto es un vector. Por lo tanto, esto lo tendríamos que vectorizar. ¿Por qué? Porque en la regla de la mano derecha se sigue usando aquí de una manera bien peculiar. La longitud va a ser un vector que apunta en la dirección en la que está circulando la corriente. No vamos a usar a la corriente como nuestro vector, sino vamos a usar un vector, ¿sí?, que indique cuál es la dirección de la corriente. En este caso, pues la dirección de la corriente es en esta dirección, pues entonces la fuerza magnética
de forma vectorial, la podríamos representar como el producto cruz del vector longitud y el vector campo magnético. De tal manera que la regla de la mano derecha se sigue usando de la misma forma. Nuestros 4 dedos apuntan en la dirección de la longitud, es decir, en la dirección hasta donde circula la corriente, mejor dicho, no, en la dirección de la longitud, ¿no? En la dirección en la que está circulando la corriente, la palma de la mano apunta en la dirección en donde está el campo magnético y el pulgar apuntaría en la dirección de la fuerza magnética. Por lo tanto, si hacemos la regla de la mano derecha aquí, supónganse que yo voy a intentar aquí dibujar una mano derecha. Pónganse que eso es una mano derecha, ¿no? Esto de aquí sería el dorso de la mano, es decir, la parte de atrás de la mano. La palma de la mano estaría atrás, que no la miramos, apuntando en la dirección del campo magnético. Los 4 dedos apuntando en la dirección en la que está circulando la corriente y mi pulgar apunta en la dirección de la fuerza magnética. Si el conductor se mantiene en una misma dirección con respecto al campo magnético, entonces la fuerza magnética se calcula, la dirección por lo menos se calcula con esto, y la magnitud se puede calcular con esta expresión. Ojo, porque pues esta expresión también me podría calcular la magnitud y la dirección, ¿verdad? Pero pues solo nos interesa la dirección para calcularla usando la regla de la mano derecha. Si el cable, si tuviéramos un cable que no es, mantiene siempre una dirección específica, un ángulo específico con respecto al campo magnético, entonces la fuerza magnética, S sub P, la deberíamos expresar como la intensidad de la corriente multiplicado por un vector normal, por un vector unitario que apunta en la dirección de la corriente, en producto cruz con el campo magnético por el diferencial de longitud L. Esto es a lo largo de la trayectoria del cable. Esto es una integral de línea, integral que ustedes aprenden en Matemáticas 5. Entonces, pues por estas fechas yo creo que ya estarán viendo más o menos las integrales de línea, ¿no? Más o menos creo yo. O, pues si lo queremos ver un poco no tan formal, bueno, tal vez un poco más formal, la fuerza magnética a lo largo de un conductor por el que sigue la corriente lo podríamos calcular como el producto cruz del diferencial de longitud en producto cruz con el vector campo magnético. Cualquiera de estas dos expresiones, a mí me gusta más esta porque pues damos la idea del vector unitario. Me define la fuerza magnética a lo largo de un cable de longitud variable, de dirección no uniforme, a lo largo de un campo magnético que para mí podría ser no uniforme. Es la versión general de la ecuación que nosotros vamos a usar. Pero como a nosotros no nos gusta meternos a procedimientos e invadir otros temas de otros cursos, pues nos vamos a quedar en nuestro curso y vamos a trabajar únicamente estas expresiones. ¿Estamos? Entonces, la fuerza magnética debido a un conducto por el que circula corriente se puede calcular usando cualquiera de estas dos expresiones. ¿Estamos? Practicamos esta ecuación usando un par de ejemplos. A ver, el problema dice así. Un alambre de 2.8 metros de longitud conduce una corriente de 5 amperios en una región donde un campo magnético uniforme tiene una magnitud de 0.39 teslas. Calcule la magnitud de la fuerza magnética que se ejerce sobre el alambre si el ángulo formado por el campo magnético y la corriente es igual a, inciso A, 60 grados, inciso B, 90 grados, e inciso C, 120 grados. Muy bien, el problema me pide que calcule una fuerza magnética. Entonces, la fuerza magnética F sub P se calcula como corriente, bueno, lo que vimos, corriente por longitud del cable por campo magnético por el seno del ángulo. Por lo tanto, para este caso, el problema nos proporciona cuál es la intensidad de la corriente, que son 5 amperios. Nos proporciona la longitud, que son 2.8 metros. Nos proporciona el campo, que son 0.39 teslas. Y nos dan 3 diferentes ángulos para 3 diferentes casos. Entonces, pues el problema se convierte en un problema simplemente de sustitución. Para el valor A, para el inciso A, perdón, la fuerza magnética, F sub P, sería la intensidad de la corriente, que son 5 amperios, multiplicado por la longitud, que es de 2.8, ¿no? Sí, 2.8 metros.
multiplicado por el campo magnético, que es de 0.39 teslas, y eso multiplicado por el seno de 60 grados, porque eso es lo que me dice el inciso A. 60 grados. Pues esto se puede meter ahí fácilmente a la calculadora. Entonces aquí la expresión 5 por 2.8, 2.8 por 0.39 por el seno de 60, siempre y cuando mi calculadora esté en grados, ¿sí? Y me queda que la fuerza magnética, entonces, F sub P es de 4.73 newton. Y ahí calculé la fuerza, entonces, para un ángulo ¿cómo es lo que el problema decía? El ángulo formado por el campo magnético y la corriente es igual a 60 grados, ¿no? De la corriente. Entonces, para el inciso B, la fuerza magnética sería igual a 5 amperios multiplicado por 2.8 metros por 0.39 teslas. Y esto multiplicado por el seno del ángulo que el problema me dice. En este caso, creo que el inciso B me dice 90 grados. Entonces, aquí me va a quedar 90 grados. Dado de que eso está fácil, porque el seno de 90 es 1, ¿verdad? Pero yo en la calculadora, pues le voy a escribir esto. 5.46. Perfecto, muchas gracias. 5.46 newtons. Y ahí tenemos entonces la fuerza magnética para un ángulo de 90 grados. Bien fácil, ¿no? Y para el último inciso me piden para 120 grados. Entonces, el inciso C sería que la fuerza magnética sería igual a 5 amperios multiplicado por los 2.8 metros, porque no, ninguno de esos elementos ha cambiado, por 0.39 teslas por el seno de 120 grados. Entonces, lo único que voy a hacer es cambiar nuevamente de 90 grados. Da igual que el primero. El primero, 4.73, muchas gracias. 4.73 newton. Sí, ahí tenemos entonces pues, nuestras respuestas para este problema en el que me pedían las fuerzas magnéticas. ¿Me explico? ¿Se comprende? Inge, ¿Alguna pregunta? Sí, dígame. buenas tardes. Solo con una pequeña aclaración respecto a las fórmulas que nos mencionó anteriormente. Ajá. La primera fórmula, que es donde está involucrado el seno del ángulo, esa es para hallar la, la La magnitud, magnitud. ¿cierto? La fuerza magnética, exacto. Y ya con Y la que con se esto involucra el producto cruz. es para hallar el vector fuerza magnética, es decir, para hallar tanto la magnitud como la dirección. Ah, muy bien, ingeniero. Gracias, solo esa parte sí me fue por alto, pero mejor lo voy a apuntar de una vez. Gracias. Bueno, no tenga pena. Realmente esta no la vamos a usar, ¿verdad? A menos que tengamos un vector que me indique pues, el vector campo magnético y el vector longitud. Entonces sí tendríamos que hacer el producto cruz, pero de lo contrario no. Realmente nos quedamos únicamente calculando la magnitud con esto y la dirección usando la fuerza, la regla de la mano derecha. Muy bien. Hagamos otro ejemplo, ya que eso está pues, bien fácil, ¿no? Bueno, chicos, no sé qué pasó. Me pareció como que estaba entrando una llamada. Muy extraño. Y me sacó de la llamada. Perdonen, no sé qué pasó. Yo creo que sí, algo pasó por ahí. Me pareció con que alguien me estaba llamando y se cortó la llamada. Esperemos que no sea nada mal. A ver, pues vamos con nuestro ejemplo número 2.
A ver, este problema dice así. En la figura 2932, el cubo tiene aristas de 40 centímetros. O sea, aristas se refiere, cuando hablamos de aristas, se refiere a la longitud de uno de sus lados. 4 segmentos rectos de alambre, AB, BC, CD y DA, ¿bien? AB, BC, CD y CA, forman una espira cerrada. Una espira cerrada se refiere pues, a una figura cerrada, ¿no? Una región encerrada en su periferia. Y conduce una corriente de 5 amperios en la dirección que se muestra. ¿Bien? Aquí me indica que la corriente es en esta dirección. En la dirección positiva de Y, ese es el eje Y, vean, existe un campo magnético uniforme de 0,2 teslas. Determine la magnitud y la dirección de la fuerza magnética que se ejerce sobre cada segmento. A ver, pues, ojo con la información que les voy a dar aquí porque nos va a servir la regla de la mano derecha. Entonces, pues ahí si se quieren ganar un puntito extra, pues me ayudan por favor. Miremos, pues. La fuerza magnética debido a un conductor, debido a una corriente que circula en un conductor, está dada por intensidad de corriente, por longitud, por campo, por el seno del ángulo, ¿verdad? Bueno, entonces empecemos intentando encontrar, mejor dicho, la fuerza magnética en el tramo AB. Entonces, la fuerza magnética para el tramo AB. Entonces, la intensidad de la corriente me dice que es de 5 amperios. 5 amperios. Entonces, aquí voy a colocar yo 5 amperios. Multiplicado, según la fórmula, por la longitud. Bueno, como el problema me indica que cada arista tiene 40 centímetros, entonces aquí me quedaría 0,4 metros. ¿Sí? Por último, B, que es el campo magnético. En su magnitud simplemente es de, ¿dónde está? De 0,02 teslas. Entonces aquí me quedaría 0,02 teslas. Multiplicado por el seno del ángulo que forman la dirección de la corriente y el campo magnético. Entonces, si ustedes son tan amables de ayudarme, por favor, ¿cuál es el ángulo que forma la dirección del campo magnético y la corriente? 180. 180 exactamente. Entonces aquí me quedaría seno de 180 grados. Veamos cuánto es el seno de 180. Pues si nosotros pinchamos aquí el seno de 180, 180, me queda de 0. Por lo tanto, la fuerza magnética que soporta ese cable es 0. ¿Y por qué 0? Porque recuérdense que en los enunciados del movimiento de cargas, de la fuerza magnética debido al movimiento de cargas en campos magnéticos, decía de que si el movimiento de una carga es paralela al campo magnético, entonces no existe fuerza magnética. Tal es el caso de lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Son paralelos. ¿Sí? En direcciones opuestas, pero paralelos. Vamos ahora para el tramo BC. Entonces voy a calcular la fuerza magnética en el tramo BC. La corriente sigue siendo la misma, 5 amperios. La longitud, vean, la longitud es exactamente la misma. Entonces me queda de 0,4. El campo magnético es 0,02 teslas. Y el ángulo que forman, vean, de que como apunta en esta dirección, es decir, en esta dirección, y la corriente apunta en esta dirección, el ángulo es 90 grados. Entonces aquí me queda que, sería el seno de 90 grados. Veamos entonces cuánto me da esta fuerza magnética. PC. Por lo menos su magnitud sería 5 por 0,4 por 0,02 por el seno de 90, que el seno de 90 es 1. Entonces me queda que la fuerza magnética es de 0,04 newtons. Ahí está la magnitud. Ahora vamos a calcular la dirección. Entonces allí me van a ayudar ustedes, por favor. Recuérdense, la regla de la mano derecha dice, los 4 dedos en la dirección de la corriente, la palma de la mano apuntando hacia donde está el campo magnético y el pulgar apunta en la dirección de esa fuerza magnética. ¿En qué dirección apunta la fuerza magnética? Z positivo, X positivo, Y positivo, Y negativo, Z, X negativo, Z negativo. ¿Cuál de las 6 posibles direcciones? Menos X. ¿Menos X?
Sí, menos X. ¿Cuál es su nombre? Marco. Marco. Marco Polo. Sí, Marco Polo. Ahí estamos. Pues. Se recuerda de esto, ¿verdad? Recuérdese de estarme recordando siempre de los puntos para que no se les va a olvidar. No se les olvide a ustedes, por supuesto a mí se me fijo, se me va a olvidar. Entonces, la dirección de esta es hacia eje X negativo. Entonces, vamos a poner en forma vectorial, fuerza magnética en el tramo BC sería 0.04 I menos I newtons. Recuérdense, este I lo que me está indicando es que el vector apunta a la dirección del eje X negativo. ¿Estamos? Bueno, ahí tengo entonces ya la fuerza magnética en un tramo, la fuerza magnética en otro tramo. Vamos con el siguiente tramo. De C a D. Vamos a intentar terminar esto. Entonces, la fuerza magnética en el tramo CD. Pues los datos serían los mismos casi, ¿no? Por lo menos la corriente es 5 amperios. Ahorita vamos a ver qué pasa con la longitud. El campo magnético es 0.02 teslas y vamos a ver cuál es el ángulo que forman estos dos. Miremos, pues, la longitud es la longitud del segmento. Es la longitud del segmento de CD. Noten que esto ya no es 0.4, porque 0.4 es lo que mide la vista. Aquí estamos hablando de que este CD representa la diagonal de una de las caras. Y la diagonal de un cuadrado, pues es simplemente la longitud por raíz de 2. En este caso, pues aquí me quedaría 0.4 metros multiplicado por la raíz de 2. Vamos, con eso yo, esta expresión, vean, puedo determinar la longitud. Por último, el ángulo. Dado de que la corriente está circulando en esta dirección, y el campo magnético apunta en la dirección del Y positivo, ¿cuál es el ángulo formado entre estos? ¿Alguien que me quiera ayudar con eso, por favor? 45. 45 grados, excelente. 45 grados. Veamos cuánto da esta fuerza magnética en el tramo CD. Aquí me quedaría entonces 5 por 0.4 por raíz de 2 por 0.02 por el seno de 45 grados. Y me queda que este valor sorprendentemente es de 0.04 newtons. Ahí tenemos la magnitud. Ahora viene lo más importante, la dirección. Por un punto extra, por supuesto, ¿no? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me dice? Por lo menos a Marco ya no, ¿verdad? Alguien más que quiera colaborar. ¿Cuál sería la dirección de la fuerza magnética que soporta este tramo de cable, siguiendo esta dirección, sabiendo que el campo magnético apunta en la dirección Y positiva? Menos Z. Menos Z, muy bien, menos Z. ¿Cuál es su nombre? Gregorio, no. Sí. Sí, ¿verdad? Vean que estos puntos los van a ayudar mucho. Yo espero que los ayuden un montón. Entonces, aquí podríamos poner esto en forma vectorial, escribiendo que la fuerza magnética del tramo CD, como es en dirección Z negativo, sería menos 0.04 K. Y pues ahí estaríamos dando entonces la dirección de ese campo magnético. No, de esa fuerza magnética, perdón, un campo magnético. Por último, vamos al tramo DA. Entonces, vamos a calcular la fuerza magnética del tramo DA. La misma idea, la corriente son 5 amperios, la longitud ahorita vamos a ver cuánto es. El campo magnético sigue siendo 0.02 teslas. Y el seno del ángulo vamos a ver cuánto es. Muy bien, necesitamos la longitud. La longitud, pues vuelve a ser la diagonal, ¿no? Porque es una diagonal de la cara superior. Ya vimos que es 0.4 de la arista multiplicado por raíz de 2. Entonces aquí me queda 0.4 por raíz de 2 metros. Y ahora el ángulo. El ángulo formado entre la dirección de la corriente, vean que esto lo podemos bajar hasta acá, la corriente en esta dirección, entonces el campo magnético y la corriente pues forman un ángulo de 90 grados. Entonces aquí me quedaría 90 grados. Por lo tanto, la fuerza magnética en el tramo de A, veamos de cuánto es.
Ahí aquí, vamos a ver. 0.06. 0.06, muchas gracias. 0.06 newtons. Y ahora viene lo más importante, la dirección. ¿En qué dirección apunta el campo magnético? Bueno, la fuerza magnética. ¿Y? ¿En Y? ¿Positivo? ¿Negativo? Negativo. ¿Seguro? ¿Segura? A menos Z ahí que. A Z, perdón. ¿A Z positivo? Z positivo. ¿Seguros? Inge, ¿no es entre Z y X? Como a 45 grados de cada uno. Excelente, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Melissa. Dice, yo creo que le voy a dar 2 puntos, Melissa, porque me parece muy bien su explicación. Gracias, Inge. ¿Melissa con doble S o con una S? Con una S. ¿Así? ¿Melissa? ¿Nada más? ¿Cómo suena? Sí. ¿Y su apellido? Reyes. Muy bien, gracias, Melissa. Ahorita vamos a ver por qué Melissa no nos dijo eso. Observen que, como habíamos mencionado antes, para extenderles un poquito, estos ya forman 90 grados. Y recuerden que los vectores de fuerza magnética, corriente y campo magnético tienen que ser perpendiculares entre sí. Entonces, pues este tendría que apuntar para ser perpendicular en esta dirección. Obviamente sobre el plano este, ¿no? Que es el plano XZ. Por lo tanto, la dirección sería, vean, en esta, ¿verdad? A lo largo del plano XZ. En un ángulo respecto al plano XZ. Entonces, para poder dar esta fuerza en forma vectorial, pues la voy a dar así. La fuerza de A va a ser de 0.06 newtons, ¿verdad? A un ángulo de 45 grados. Y vamos a dibujar esto aquí. X, Z. Así estoy indicando de que el ángulo de 45 grados es en el plano XZ y la magnitud de la fuerza es de 0.06 newtons. Esto para no localizar un vector unitario que apunte en esa dirección y multiplicarlo por la magnitud y poder expresarlo. No sé qué es más simple de esta forma. ¿Me explico? ¿Se comprende cómo funciona este problema? Inge, Inge, digamos, ay, perdón. ¿Perdón? yo preguntaba si, digamos, en donde están en Z y X se le podría sacar sus componentes para ver. Sí, se puede sacar, no hay ningún problema. Era lo que les decía, pero como estamos en 3 dimensiones, es más simple que determinemos un vector unitario que apunte en la dirección esa, ¿no? Se recuerda. Yo no sé si se recuerdan o no, pero tal vez yo subestimo un poco. Pues si quisiéramos colocar esto aquí, miren, por ejemplo, si este es el eje Z, este es el eje X, pues un vector que apunte en la dirección acá. Necesitamos un vector unitario que apunte en esta dirección, entonces pues aquí serían 45 grados. Entonces un vector unitario que apunte en esa dirección, pues es simplemente coseno de 45 grados, coma, seno de 45 grados, siendo anotables mejor. Bueno, da lo mismo, ¿no? Entonces el vector unitario en este caso, es el coseno de 45 es 1 dividido raíz de 2 o raíz de 2 partido 2. Entonces aquí tengo raíz de 2 dividido 2, coma, raíz de 2 dividido 2. Entonces, ya con eso, pues podría expresar aquí la fuerza magnética en términos de vectores, sabiendo de que está únicamente en el plano XZ. Entonces, aquí sería 0.06 multiplicado por, dado de que no hay Y, entonces sería en X, raíz de 2 partido 2, coma, Y0, coma, raíz de 2 partido 2 newtons. Entonces ya multiplicamos. Se podría expresar como 0.03 por la raíz de 2 en pi, más 0.03 por la raíz de 2. No, en K, perdón. En K. Newtons. Y así ya podríamos expresar la fuerza de forma vectorial. Se puede. Al final se puede, ¿no? Si se acuerdan ustedes de hacer los procedimientos, se puede hacer, no hay ningún inconveniente. Gracias, Inge. Muy bien. Inge, mi duda era por qué los otros dos sí salieron con componentes, o sea, sin ángulo, digamos.
Porque estaban apuntando en un eje específico, ¿vean? Apuntaban este apuntaba únicamente en el eje X. Este apuntaba únicamente en el eje Z, pero este apunta en dos ejes, en Z y en X. Entonces teníamos que utilizarlo ya sea un ángulo o, como preguntaban aquí, utilizando vectores unitarios. Inge, ¿y eso siempre es así o cambia? Depende del problema. Puede ser que sea en una sola dirección o puede ser que salgan al problema específico. Puede ser las dos situaciones. Ok, gracias. Bueno, vamos con nuestro último ejemplo de hoy. Se me acabó otra vez el cuaderno. No, a ver, este problema de Segway dice así. Una varilla con 0.72 kilogramos de masa y un radio de 6 centímetros descansa sobre dos rieles paralelos. Esa es la varilla y esos son dos rieles. Este de aquí y este de acá. Que están separados por un valor de 12 centímetros. La relación entre estos son 12 centímetros. Y tienen una longitud L de 45 centímetros. La longitud L es de 45 centímetros. La varilla conduce una corriente I de 48 amperios en la dirección que se muestra y rueda por los rieles sin resbalar. Esta parte es importante, miren. Vamos a ver. Rueda por los rieles sin resbalar. Rueda por los rieles sin resbalar. Perpendicularmente a la varilla y a los rieles existe un campo magnético uniforme de magnitud de 0.24 teslas. Si parte del reposo, la varilla, por supuesto, ¿no? ¿Cuál será la rapidez de la varilla cuando se salga de los rieles? Problema un tanto extraño, ¿no? Miremos, primero ayúdenme, por favor, a encontrar la corriente. Si alguien quiere su punto, aparte de Melissa, de Gregorio y de Marco. Si esta es la dirección de la corriente, esta es la dirección del campo magnético, ¿en qué dirección apunta el campo magnético? Con el campo magnético, perdón, la fuerza magnética. ¿Perdón? Es que no sé si es saliendo de la pantalla o saliendo de nosotros. No sé, más o menos. Vamos a poner un marco de referencia para que sea más fácil. Dar una dirección. Supóngase, vamos a poner esto es X, esto es Y, está. Entonces, ¿hacia dónde dice usted? Hacia Y pensé yo. ¿Hacia Y positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? ¿Quién que un Yo compañero está creo que hablando? ¿Así? Sí. Hablen sin miedo. A mí no me gusta, a mí no me enoja que ustedes hablen. A mí me gusta que ustedes hablen. Lo peor que puede pasar es que se equivoquen, ¿no? Y es mejor que se equivoquen ahorita que en el examen yo les ponga Alguien puso en el chat que hacia el eje X positivo. Hacia X positivo, muy bien. ¿Quién será el que puso en el chat? Vamos a ver. Perdón que me tenga que salir, pero vamos a ver. Vamos a ver. Isaac, a la derecha de Engie hacia X positiva. Ah, bueno, Isaac. ¿Qué, Isaac? ¿Qué le pasó que no encendió su micrófono? Vamos a ver. Correcto. La fuerza magnética, otra vez. Perdón que me salga, chicos, pero creo que alguien me está molestando. Como que me están llamando por el Messenger. Entonces, se corta la llamada. A ver, Isaac tiene razón. La fuerza magnética es hacia el eje X positivo. Porque si la corriente es en esta dirección, vean, tal como dice aquí,
Si usamos la regla de la mano derecha, ¿vean? Nuestra palma de la mano tiene que estar apuntando hacia abajo, los 4 dedos en esta dirección, entonces nuestro pulgar queda apuntando en esta dirección. Esa fuerza que se está aplicando en esta corriente hace de que esta varilla pues vaya a moverse en esta dirección. ¿Estamos? Correcto. Entonces aquí vamos a poner a punto extra para Isaac. Muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Supónganse que la varilla, perdón, los rieles los vamos a ver en 2 dimensiones. Los rieles son estos de aquí. Aquí intento dibujar aquí. Esa varilla que está ahí, la voy a dibujar aquí. Esta varilla va a rodar sin deslizar. Recuérdense que subrayamos esa parte importante. Rueda por los rieles sin resbalar. Entonces, esta fuerza magnética está apuntando aquí. Fuerza magnética. Está aplicando allí, apuntando en esa dirección. Esa fuerza hace que esto ruede. Ruede, esa parte es importante. Ruede, recuerden eso de física 1. Rueda sin deslizarse. Cuando un objeto rueda sin deslizarse es porque existe una fricción entre la superficie de contacto entre los objetos. Es decir, aquí existe una fuerza de fricción. Hay un coeficiente de fricción. Estamos estáticos en este caso. Muy bien. El problema me pide que determinemos cuál será la rapidez de la varilla cuando salga del orden. Y parte del reposo. Entonces, pues su velocidad inicial es 0, porque parte del reposo. La velocidad final es lo que el problema me pide. ¿Cuál es la longitud que recorre? Bueno, el problema me dice que la longitud de estos rieles es de 45 centímetros. Entonces yo tengo 0.45 metros. ¿Cuánto tiempo se tarda? Pues no lo sé. ¿Y cuánto es su aceleración? Pues no lo sé. Si fuera un problema de cinemática básica, yo tendría aquí 3 datos conocidos y 2 datos desconocidos, pero es el caso inverso ahorita, ¿no? Tengo 3 datos desconocidos. No se puede aplicar cinemática. Pues entonces apliquemos dinámica para calcular la aceleración. Entonces, si yo aplico aquí la dinámica, vamos a partir esto. La suma de las fuerzas debe ser igual a masa por aceleración. Tenemos la fuerza magnética que se apunta hacia la derecha y la fuerza de fricción que apunta hacia la izquierda, ¿verdad? La fuerza magnética apuntando en esta dirección y la fuerza de fricción apuntando en esta dirección, dado que existe fricción. Este enunciado aquí me dice que ruedas sin resbalar es porque hay fricción. ¿Verdad? Si resbala, hay fricción. Y esto tiene que ser igual a masa por aceleración. Bueno, la fuerza magnética ya sabemos que se calcula como corriente, por campo, por longitud. Eso es lo tenemos. La fuerza magnética se calcula, bueno, la fuerza de fricción se calcula como normal por coeficiente. Sin embargo, si nosotros volvemos a leer el problema, nos vamos a dar cuenta de que no tenemos cuánto es el coeficiente de fricción. Bueno, entonces ahí tenemos un detalle. Vamos a intentar hacer otra cosa. Afortunadamente, como el objeto rueda, entonces podemos afirmar que la suma de todos sus momentos de torsión, su suma de sus torcas, es igual al producto de la inercia por aceleración angular. Eso que aprendieron en física 1. Entonces, miremos. Si suponemos, no vamos a suponer, como cuando este objeto va rodando, pues va dando vueltas alrededor de su centro, ¿no? Entonces podemos hacer aquí una sumatoria de torques alrededor de este centro. La sumatoria de torques es igual a inercia por aceleración angular. Entonces noten que la fuerza de fricción no le genera ningún momento de torsión, pero la fuerza de fricción sí que le genera. Entonces aquí me quedaría, por torca, se recuerdan que es fuerza por distancia, me quedaría fuerza de fricción multiplicada por radio. Y eso es igual a la inercia. ¿Cómo se calcula la inercia? Pues la inercia depende del objeto, ¿no? Como es un cilindro aquí, tendríamos que la inercia es un medio de la masa por su radio al cuadrado, multiplicado por la aceleración angular. Pero la aceleración angular se relaciona con la aceleración lineal, con esta expresión, aceleración dividido el radio. Noten que yo puedo cancelar este radio con este de aquí, y de momento entonces me queda que la fuerza de fricción multiplicado por el radio es igual a un medio de la masa por el radio por la aceleración. Noten que ahora puedo cancelar estos dos radios que están aquí, y entonces obtengo de que la fuerza de fricción es igual a un medio de la masa por la aceleración. ¡Ah, qué buena onda! Porque entonces ya determiné cuál es la fuerza de fricción. Con este dato me puedo regresar para acá. Y escribir entonces que la fuerza magnética menos la fuerza de fricción, que resulta ser un medio de la masa por la aceleración, es igual a masa por aceleración. Por lo que es igual, la fuerza magnética
es igual a 3/2 de la masa por la aceleración, ¿verdad? O por lo tanto, la aceleración es igual a 2 veces la fuerza magnética dividido 3 veces la masa. La fuerza magnética, ¿cómo se calcula? Pues la fuerza magnética se calcula como la intensidad de la corriente, la longitud del conductor, el campo magnético y el seno del ángulo, dividido 3 veces la masa. Para este caso particular, pues tenemos todos los ingredientes. Tenemos aquí, vamos a ver, 2 multiplicado por la corriente. A ver, vayamos a ver cuántos son esos datos. Tenemos que circula una corriente de 48 amperios. Entonces aquí pongo 48 multiplicado por la longitud. La longitud es la longitud de la varilla, ¿no? En este caso es el valor D. Corresponde a 12 centímetros, entonces 0.2. Multiplicado por la magnitud del campo. El campo magnético, según lo que el problema indica, es de 0.24 teslas, 0.24. Multiplicado por el seno del ángulo formado la dirección de la corriente y el campo magnético, que resulta ser 90 grados. Entonces, 90. 90. Está. Y esto está dividido, ven, entre 3 veces la masa. 3 por la masa. ¿Y cuánto es la masa de la varilla? Pues aquí el problema indica que la varilla tiene 0.72 por 0.72 kilogramos. Calculamos aquí y me queda entonces que la aceleración a la que se está moviendo esa varilla es de 1.28 metros sobre segundo. O por lo menos está rodando el centro de masa y lleva su aceleración. Finalmente, entonces, ya puedo decir aquí que conozco la aceleración. 1.28 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora sí, finalmente ya tengo los datos para poder calcular. Como el problema quiere la velocidad final, conozco la longitud, pues vamos a usar alguna ecuación que relacione el dato de velocidad final, velocidad inicial, longitud de aceleración, sin involucrar al tiempo. Es lo que necesitamos. Entonces, recordarán ustedes que desde su cinemática, que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. En este caso, como la velocidad inicial es 0, me queda que la velocidad final sería la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración. Los 1.28 metros sobre segundos que hemos calculado ahorita, por el desplazamiento que va a tener. Y acuérdense que este desplazamiento va a estar dado por esta longitud L, que corresponde a 45 centímetros. Por lo tanto, aquí me queda 0.45 metros. Con esto, entonces, determinamos el valor de la rapidez. Me queda de aquí 2 multiplicado por 1.28 por 0.45. Todo esto en raíz cuadrada. Ahí está. Gracias. Al final es de 1.07 metros sobre segundo. Y esa sería entonces la rapidez que llevaría la varilla cuando abandone los rieles en este punto. Así hemos resuelto entonces nuestro último ejemplo del día de hoy. Entonces, hasta aquí la clase del día de hoy. Hasta aquí pues el contenido de antes de Semana Santa.